Oye, Glenn, finalmente después de tantas conversaciones con café, alcohol y otros brebajes, que siempre decíamos, esto puede ser un podcast, finalmente lo hicimos, ¿no? Así Estamos es. acá. Estamos acá, Alex, y de verdad, tú sabes que a veces me pregunto, otro podcast más, ¿no? Y siempre hay que evaluar cuál es el valor que vamos a estar dando. Pero me encanta que estamos entrando en una travesía juntos y que definitivamente sea un otro fuente de información, de inspiración, ¿no? Para nuestra audiencia. Ese es un buen punto el que tocas. Yo creo que definir el why detrás de lo que estamos haciendo. Yo creo que ayer que estuvimos casualmente viendo una competencia de startups, Ujú. eh, me cayó como la teja en la cabeza, como dicen en mi país. Es Para mí es muy reconfortante, como food for the soul, cuando te sientas con... Yo al salir ayer del lugar donde estábamos, Sí. un profesor me habla y me dice, Alex, ¿por qué no vienen tú y Glenn como profesores invitados aquí y nos ayudan un poco con por ejemplo, con el pitch de un startup? Y te soy sincero, no solo me encantó la idea, sino que él me comenzó a hacer preguntas y hablamos, saliendo del ascensor, hablamos 30 minutos más antes de Sí, poder entrar en el carro. Entonces, sí. me di cuenta que eso me llena mucho el tema de poder ayudar los jóvenes que hemos visto las últimas 2 o 3 semanas. Sí, y de nuevo, no es solamente son los jóvenes. Ayer casualmente vimos también personas, digamos, que han tenido una carrera ya de varias décadas que dicen, sabe que yo quiero ser emprendedor. Y a veces confundamos que el emprendedor tiene que ser un joven, pero al Claro. final del camino debe ser una persona que tiene el mindset del emprendedor. Curiosamente, el tema de pitch a mí siempre ha llamado la atención por qué tanto énfasis en el pitch y no en la estrategia, ¿no? Eh, Mucha gente ve el pitch como, ok, eso es lo que tengo que tener y saber hacer. Y ayer vimos ejemplos Un de buen mix de... Sí. personas que de verdad sabían hacerlo bien, que pueden de verdad ser buen storytellers, y otras que le costaba simplemente convocar o convencer, ¿no? Al final del día, Incluso con un buen producto. con un buen producto. Y eso es una lástima, y por supuesto que hay miles de ejemplos en Latinoamérica que ese empuje le va a ayudar a de verdad a tener un modelo de negocio, un emprendimiento que al final puede tener su impacto, ¿no? Y ahí coincido contigo, podemos aportar muchísimo. Yo siento que en Panamá tenemos muchas iniciativas, pero no necesariamente estamos coordinando las cosas para que al final del día como país, como ecosistema, como clúster, llámeselo como lo queremos llamar, tenemos de verdad la capacidad para poder generar más emprendimiento. Como sabes, estuve en Guatemala recientemente con el Volcano Summit. Volcano Summit. Posiblemente es una de las reuniones más importantes de startups en Es, la región, by sin, far. sin lugar a duda, y ahí se habló mucho de que en Latinoamérica tenemos suficiente talento, tenemos suficiente problemas a resolver. Um, lo que nos hace falta a veces es ese mindset de un pensamiento más allá de resolver un tema muy puntual y pensar en escalar, ¿no? ¿Cómo podemos escalar? ¿Qué significa escalar? ¿Y cuánto es el apoyo que necesito durante esas etapas tempranas para poder escalar? Yo sé que tú y yo, en cuanto al contenido de este podcast, podemos hablar de muchas cosas. Hoy sería interesante conversar un poquito sobre lo que quizás por coincidencia ha sido lo que ha ocurrido, ¿no? Los últimos 2, 3 semanas en el mundo de emprendimiento, startup, el Startup World Cup que se acaba de dar ayer en el ITSE, pero también hablar un poquito de lo que yo vi, ¿no? en Volcano. Guatemala, en Volcano Summit, y obviamente lo que ha sido la trayectoria y mi experiencia. Bueno, tú también ahora con tu rol como board de 2 startups. Cuéntame un poquito de eso, Alex. ¿Cómo va ese proceso y qué significa ser un board member de un startup? Es bien distinto, para serte sincero, a lo que yo venía acostumbrado. Eh,
y sí requiere un mindset especial. Yo tengo al menos un poquito más de 16, 17 años de estar en multinacionales, diversas multinacionales. Los últimos años empecé con una carrera súper bien, que una compañía más grande de alimentos en el mundo tuvo a bien emplearme. Entré como esta persona de tecnología, que es el de más bajo rango, el que tú llamas y dices, hey, no puedo imprimir, y te dice, hey, apaga la computadora y vuelve a encender. Bueno, ellos me emplearon a mí en ese tema, y cuando yo entré ahí, yo ya tenía una experiencia superior a ese nivel, pero estaba dispuesto a dar 1 o 2 escalones abajo con tal de entrar ahí. El impacto de la marca de esa empresa es bien importante. Aparte, me tocaba hacer un viaje. Yo soy de Guatemala, y ese lugar estaba en Antigua Guatemala, y tenía que viajar de la ciudad de Antigua Guatemala todos los días para ir a ese trabajo de microinformático. Pero imagínate que así de fuerte era la marca, que dije yo, ¿a quién tengo que matar para esto? Fui y pasé el cuento corto, pues pasé por ahí unas 12, 14 posiciones, entre ellas de microinformático, ingeniero de fábrica. Estuve en un talent pool donde viajábamos a una buena parte del planeta resolviendo, no resolviendo, realmente diagnosticando y hablando sobre problemas o potenciales o áreas de oportunidad para la compañía. Conocí a mi esposa y el amor de mi vida. Dentro de eso me enamoré de la abogada de la compañía. Y fast forward, hice una carrera finalmente en C-Level de ese tipo de compañías grandes. Entonces pasé por al menos 3 de ellas. Y en las últimas comencé a manejar mejor los deals de entrada. Y esos típicos sign-in bonus, traté de hacer un cambio, de hacer el sign-in bonus por hacer un cambio de más, en lugar de ese sign-in bonus en cash, ir a buscar un poquito de perks en términos de educación. Así es que terminé entrando en educación ejecutiva de Harvard y de MIT, que no es lo mismo que la educación de pregrado ni la de posgrado. La educación ejecutiva está como muy condensada. Ellos agarran una maestría y te la empacan en bloques de 2 semanas para que te vayas allá, aparte la agarres híbrida, y le ponen un precio bien distinto al que le ponen al pregrado y al posgrado, porque sabe que el que lo pagan son las compañías. Y tiene un valor intrínseco bien importante, que es que todos los que van son altos ejecutivos que ya están en la práctica, y por ende el subproducto de eso es que haces una red bien interesante, diferente a la de pregrado y la de posgrado. Claro. Esa es una. Y moviéndome de ahí, saliendo de esa última endeavor que tengo yo en enero de 24, que vengo de regreso de Boston, fui a especializarme específicamente en fusiones y adquisiciones. La red que hice allá, me dicen, Alex, me llaman scattered, llamadas de unos chicos de MIT para una compañía de inteligencia artificial brutal, que cuando me hacen el pitch, yo lo que veo en el pitch es que el producto da para hacer 200%, 300% más de lo que ellos están enfocados ahorita. Claro. Y me dicen, Alex, vente al board of advisors. Y yo me tiro... No lo pensaste ni dos veces. No lo pensé ni un segundo. Sí, claro. Y posiblemente menos de una semana después, otro buen amigo de clase me dice, Alex, estoy detrás de un M&A, necesito otro M&A expert para que me ayude para llevar un deal making en la región. No solo el tema del español es una barrera, pero el deal making, el mindset del deal making en Latinoamérica es diferente. La estructuración de deuda y ese tipo de cosas es bien diferente. Sí. Alguien que me pueda ayudar desde un board. También firmé. Sí. Y así una cosa igual a la otra. Hoy por hoy estoy en Greed, estoy en Mention AI, estoy en AQX, que son 3 compañías, las 3 basadas en Estados Unidos, son en los boards de esas 3 compañías. Tengo una universidad y otra compañía basada aquí en Panamá, que estoy en los últimos temas de negociación para estar en el board, que las 2 son compañías fantásticas, que me encanta estar ahí. No estoy en ninguna compañía que no me gusta estar. Y yo te diría que la que más le invierto tiempo es a Atlas HQ, que empezó como un VC, ahora está haciendo una transformación hacia PE, un Private Equity, que lo que hago ahí básicamente es hacer el tema de compra
desde el deal making o target search, deal making, todo el proceso de liderar el proceso de SPA y due diligence. Y acabo de hacer un trato con ser CEO operativo de las compañías adquiridas. Entonces, yo soy ese CEO de transición que todas las compras necesitan. Ujú. Me encanta porque es un trabajo sexy. Al final es súper exigente en términos del esfuerzo mental que hay que hacer. Es un corto periodo de tiempo, son 12 meses. Y después te vas a la siguiente compra, al siguiente proyecto. Mi entrada a este tema ha sido diferente, ¿no? Cuéntanos esa entrada, porque contigo nos conocimos de una manera proveedor-cliente. Proveedor-cliente, exactamente, dándote a ti y al equipo un tema de estrategia. Mira que originalmente de Curazao ya llevo casi 16 años en Panamá y de verdad una trayectoria de crecimiento rápido en una firma Big Four, en ese momento KPMG, estaba creando toda una unidad orientada a la parte de asesoría, una empresa que tradicionalmente es auditor y vio la necesidad de... Estabas innovando adentro de la misma empresa. Estábamos innovando dentro de la misma empresa y tú sabes, lo más gratificante de trabajar en una empresa como KPMG ha sido las oportunidades que te dan. Ahora, depende mucho de ti si haces algo con la oportunidad y si tienes la preparación para aprovecharlas, ¿no? Y yo he visto personas que probablemente tienen mayor preparación, son mentes brillantes, pueden ser más inteligentes que yo, pero que le costaba hacer ese salto adicional. Le costaba soltar para poder aprovechar oportunidades. Y siempre estaban en su zona de confort. Y no es fácil. Y en toda mi vida yo he encontrado situaciones similares. De personas que yo sé que tienen potencial enorme, pero están muy cómodos en donde estén. Y a lo largo del tiempo, tú sabes, Alex, que muchas veces hablamos de que el mundo que está constantemente cambiando y ahora con toda esa tecnología exponencial va a ser aún más rápido, te está obligando no solamente a ser resiliente, pero casi ser antifrágil, ¿no? Si frágil o lo más débil, resiliente, mantener el status quo, antifrágil tiene que ser... Me gusta esa expresión. Vamos a acuñarla en este podcast. Antifrágil. Antifrágil, porque al final del camino tú estás aprovechando la situación de incertidumbre, de temor, de cambio a tu favor para no solamente sobresalir como persona, pero también con tu empresa y lo que estás haciendo. Entonces, eso siempre me llevó a tener un mente curioso, a cual dio, digamos, esa sensación de constantemente ir aprendiendo más. Por eso que me considero un lifelong learner. No hay temas que yo veo que no me interesa y siempre mantengo esa curiosidad. Y curiosidad genera luego interés, interés genera pasión y pasión genera al final del día un estilo de vida, exacto, hábitos, ¿no? Así que carrera bastante rápido en KPMG. Tuve la oportunidad de vivir en Puerto Rico por casi 5 años, luego me mudé a Panamá. Pero curiosamente durante esas 30 años tú vas encontrando diferentes situaciones. Lo que uno no está quizás consciente es cómo tú llevas esa experiencia al presente, ¿no? Porque están ahí, lo viviste, lo puedes contar, so what, ¿no? Porque eso es relevante. Y a medida que tú vas enfrentando situaciones, vas a ver tendencias, vas a ver weak signals. Weak signals, ¿no? Temas que dicen, oye, ¿sabe que esto viene? ¿Será lo mismo que pasó cuando teníamos esto? Entonces comienza a ver la relación de las cosas. Y eso para mí ha sido la razón por la cual yo entré en estrategia. A comenzar a ayudar a las empresas y personas en pensar de manera estratégica. Donde no solamente es cuidar lo que me llevó al éxito de hoy, pero también comenzar a pensar, oye, todas esas tendencias que vienen, ¿cuándo me van a afectar a mí? Un pensamiento crítico estratégico. Exactamente. Donde el elemento de no saber qué va a pasar lo tiene que convertir en una ventaja, no una desventaja. Claro. ¿No? Entonces, mucha gente, por no saber qué va a pasar,
y nadie lo sabe honestamente, prefieren quedar en su burbuja, porque ahí eso lo manejan, sin arriesgarse a eso. Entonces, eso nos obligó, volviendo al tema de PE, lo que tú acabas de hablar, de comenzar a ver estrategia para las empresas en ese momento con el PE lens, es decir, verlo como un PE, ¿no? Si yo entro en una empresa y la persona... ¿Cómo salgo? Exacto, ¿cómo salgo? ¿Cuál es el exit? ¿Cómo voy a vender? ¿Cómo voy a proteger el valor? ¿Cómo voy a crecer el valor? Entonces, eso ha cambiado muchísimo el enfoque de estrategia. Tú sabes que ese tema del exit strategy es algo que se puede volver un concepto tan abstracto para una cantidad tan importante de gente que no debería ser abstracto. C-levels. Ayer habían emprendedores que me decían, ¿qué opinas de esto? Alguien me ofreció comprar, pero no sé, porque lo quiero tener. Y luego, ¿cuánto tiempo vas a tener tu empresa? ¿Y por qué no lo quieres vender? Y me dice, no, porque siento que todavía no. Y cuando yo le digo, bueno, ¿cuál es tu exit strategy? ¿Cuál es tu estrategia de salida? Y No como que les idea. hubiera preguntado, y en efecto, hay en el entusiasmo de armar algo que amas, que te apasiona, donde resuelves un problema de una manera innovadora, se te olvida pensar algo súper importante. Eso es para mí muchas veces la diferencia en el mindset, ¿no? De personas que dicen, yo quiero emprender para tener una entrada o quiero emprender para subsistir, para crear un impacto real, ¿no? Entonces, Peter Diamandis lo llama el Massive Transformative Purpose, el propósito, no sé si puede decir, masivo de transformar, ¿no? Y que al final del camino, si tú no tienes ese propósito claro, todo lo que tú haces, volviendo al famoso pitch, que ayer vimos múltiples ejemplos, buenas y malas, pero donde literalmente nadie estaba hablando del exit. Nadie habló del exit. Nadie habló del exit, de exit escenarios, del outcome. Simple y sencillamente es, oye, esta es mi idea, esta es mi tracción, y ese dinero ¿para qué? ¿Y cuándo es el retorno? ¿No? Sí. Entonces, eso te obliga a comenzar a pensar como un private equity, como un venture capital, donde literalmente dice, ok, yo invierto, pero ¿cómo voy a sacar el retorno? ¿Y cuánto es el retorno? ¿Cómo vamos a agregar? ¿Y cuándo lo saco? ¿Y cuándo lo saco? Entonces es fascinante. De verdad, a mí, ese mundo es un mundo donde, estando en la firma, yo no tenía tanto acceso. Sin embargo, en el momento que comenzamos a entrar en materia de innovación, pasó algo muy curioso. Nosotros comenzamos a hacer tracking de varias tecnologías emergentes, llámese AR, VR, inteligencia artificial, blockchain, IoT, cripto. En ese momento. En ese momento. Estamos hablando de hace 10 años, probablemente hace 10 años. Y en ese momento todo era incipiente, todo era señales débiles, todo eran las empresas early adopters que estaban viendo eso. ¿Cómo les está yendo? Bueno, hay de todo tipo, ¿no? Claro. Hay que no sobrevivieron porque el mercado estaba esperando un impacto mucho más grande, y otras que siguen su camino y han crecido de manera exponencial. Yo estoy seguro que si hace 10 años hubiésemos invertido en NVIDIA, en este momento estamos muy bien. Y NVIDIA estaba ahí hace 10 años. Yo me acuerdo perfectamente. Claro. Yo asociaba NVIDIA con tarjetas de video de videojuegos. Claro, gamers. Tarjetas de video especializadas para gamers. En algún momento no fueron para videojuegos. Yo recuerdo que en mis tiempos, hace 10, 15 años, NVIDIA era sinónimo de cuando necesitabas tener una tarjeta de video o un procesamiento de video con procesamiento dedicado. Sí. Eso quiere decir que tú tienes alguna aplicación, por ejemplo, rendering, AutoCAD, en esos tiempos de que consumía millones de recursos, necesitabas una tarjeta de video que tuviera procesamiento propio, que no dependiera del procesador principal del CPU. Sí. Y en ese momento todavía no se le llamaban GPUs, hasta como 5 años después comenzaron a llamarse GPUs, y después el tema del gaming comenzó a requerir más procesamiento de video y se inclinaron por ese lado. Claro. Y fueron gaming años. Claro. Hasta que salió el tema de inteligencia artificial, que el GPU también podía procesar eso. Bueno, ahí está la clave. Es que mucha gente no entiende por qué NVIDIA llegó a donde están y por qué están creando los chips.
El tema acá principal ha sido que, y casualmente hablando de Expert Systems, en su momento yo tuve la oportunidad de hacer mis tesis sobre Expert Systems. Estamos hablando de hace más de 30 y pico años, Alex, para no decir de la edad, pero ya en ese momento estaba hablando de heuristics, predictive systems, expert systems. Desde Moore. La curva de Moore en el 74 predecía que iba a haber un singularity cuando se rompiera la barrera de los 10 nanómetros en el microprocesador. Y en adición a eso vino el tema de lo que son las redes neurales, ¿no? Que es la arquitectura que nos permitió entrar en deep learning, en machine learning. Y ahí es donde hicimos un salto exponencial cuántico en crear soluciones que hoy en día lo llamamos inteligencia artificial generativa. Todos estos cambios que se están dando son temas que hoy en día hay muchos dueños de negocios, empresarios, están viendo eso y dicen, oye, pero ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Dónde viene en qué momento yo tengo que hacer algo al respecto? Yo me imagino, Glenn, que en tu rubro de negocio como consultor, aparte con el nombre que tiene tu compañía dentro del país, dentro de Panamá y dentro de la región, tú debes de recibir una buena cantidad de llamadas de CEOs a punta de FOMO, Fear of Missing Out. Eso depende mucho de la confianza y la disponibilidad que tiene los CEOs en de verdad decir, ¿sabe qué? Oye, yo levanto la mano, de verdad, esto no lo entiendo. Yo estoy seguro ¿Qué es lo más sano que puedes hacer? Sí. Que es lo más sano que tú puedes hacer. Porque a medida que tú vas preguntando, vas a poder entender, oye, ¿qué me hace falta? ¿No? Bajas esa barrera de todopoderoso. Sí. Y me ha pasado a mí. Yo estaba en una situación donde yo digo, ok, si ChatGPT puede hacer todo lo que yo sé, ¿por qué me necesitan de mí? Y por de nuevo, esa curiosidad me llevó a hacer esta maestría en AI. Cuéntanos de la maestría que hiciste en AI. Es importantísimo. Mira que esto ha sido un tema que era o voy all in o dejo de hablar de inteligencia artificial. Porque ver un podcast, ver un YouTube, eso no te hace el experto. Tú tienes que aplicarlo y tienes que ser hands-on. Capaz que te hace un experto para TikTok, una cosa así. Capaz que te hace un experto para TikTok. Sí. Pero si tu vida depende ya, o tu vida profesional depende de generar transformaciones en compañías, ya no te puedes quedar con eso. No puedes. Incluso y no para hacer un comercial para Mindvalley, pero Mindvalley fue uno de los primeros en lanzar un curso de 6 meses de inteligencia artificial donde vimos de todo, desde obviamente la parte básica de prompting y cómo hacer scripts, etcétera, pero hasta llevarlo a lo que son conceptos de no code, low code, integrando con AI desde toda perspectiva. Voz, imagen, video. Entonces, ahí me comenzó a entrar muchas ideas. Digo, oye, ¿sabe qué? En el mundo nuestro de la consultoría o de negocio, típicamente la comunicación sigue siendo texto. Sigue siendo texto. A veces usamos una imagen PowerPoint, pero para de contar. No usamos video, no usamos voz. Entonces, ¿qué tan rico puede ser usar inteligencia artificial para de verdad ampliar, ¿no? Y darnos múltiples canales para comunicarnos? Y ahí comenzaron a salir muchas cosas, ¿no? Y gran parte de lo que vimos durante ese curso ha sido entender todas las herramientas que están a tu disposición, aplicarlas, usarlas, y de verdad por eso que lo llamamos una maestría, porque al final te estás poniendo las herramientas más avanzadas en tus manos. Y eso, traerlo al negocio. Eso es el rol que yo tengo. ¿Cómo yo puedo traer toda esa expertise, ese conocimiento, esa experiencia al entorno de negocio? Ayer nos hacían una pregunta en el panel que a mí me pareció importantísima. Decía el mediador del panel, decía, ¿cuáles son las compañías o cuáles son las industrias que tienen más fácil adopción y cuál es más difícil? Y tú contestabas algo bien importante.
el concepto de industria ya dejó de existir para efectos de lo que quieres explicar. Dejó de existir porque ahora este crecimiento exponencial de las oportunidades de tecnología y alcance de lo que hoy haces con el simple hecho de que integres un tema de tecnología en medio, hace que la industria sea una frontera muy cortita. Sí, Tú hablaste ayer... De Arenas. Arenas. Sí. Y Arenas ya es un tema diferente si hablas de algo muy en específico. En la industria de bebidas, por ejemplo, hablas en la arena de alimentos y bebidas o la arena industrial, por ejemplo. Sí, hablamos, por ejemplo, del concepto de experiencia, ¿no? Muchas veces las empresas hablan de, oye, yo quiero dar una buena experiencia y comenzamos todo este giro de ser customer centric, tenemos que hacer los customer journey, tenemos que hacer todo ese concepto. Yo pasé por eso, me acuerdo de Nescafé, clarito. Todo era mapear touch points con el consumidor para ser customer centric. Y eso te va a obligar a competir no solamente dentro de tu competencia, tu mundo, tu burbuja directa, pero con todas que ofrecen una buena experiencia. Porque al final del día estamos viendo una economía de atención. Hasta en el scooter que te vas a subir. Claro. Desde el café que te tomas en el Starbucks hasta el scooter que te hace subir para llegar al trabajo, si es que lo usas. Por supuesto. Entonces, por eso que hoy en día hay una guerra de atención. Estamos creando soluciones que te obligan casi a mantenerte ahí fijado con tu atención a eso. Y eso te lleva a precisamente comenzar no a ver, por ejemplo, la industria automotriz, un gran ejemplo de difícil hablar de industria. ¿Por qué? Se está moviendo al software, se está moviendo a carros eléctricos, se está moviendo a entretenimiento, se está moviendo al tema de self-driving car. Capaz que ahora lo que hablas es movilidad. Movilidad. Entonces ya debo comenzar a ver esto como harina de movilidad. Y ahí hay cualquier cantidad de jugadores que bicicleta, compiten el Uber, exacto. El auto alquilado, Smart el que te vende, Cities. Smart Cities. Claro. Entonces es muy complejo. Lo mismo va a pasar con educación, lo mismo va a pasar con salud. Mira lo que está pasando con Burger King, esa innovación que tienen donde en medio del periférico en Ciudad de México tú puedes pedir tu hamburguesa y te llega el Whopper al tráfico, al carro donde está. Y con la tecnología del GPS muy básica en el celular de hace 25 años, te encuentran donde estás y el motorista te entrega tu pedido tal cual como si lo estuvieras pidiendo desde tu puerta. Así que todos esos desarrollos, imagínate si tú estás en un board o tú estás como encargado de una empresa regional, una empresa familiar, y estás viendo todos esos ejemplos. A la misma vez, estás viendo muchos fracasos también. Porque precisamente eso es parte del emprendimiento. Claro. Y hay el fracaso no está, en principio, no está mal. Al contrario, tú tienes que fracasar para aprender. Yo estaba escribiendo sobre eso últimamente en LinkedIn, sobre cómo crear una cultura de liderazgo con capacidad resiliente, para efectos de no solo tolerar el fracaso, sino que celebrar los aprendizajes que vienen de él. ¿Cómo ves tú, dentro de lo que hemos estado hablando, el rol de los board advisors? O te lo pongo así. Si no vemos qué empresas tienen o qué industrias tienen más fácil entrar. Yo ayer hablaba sobre que hay tamaños de empresas que tienen más fácil entrar. Yo decía, para mí la barrera de la innovación está mucho más baja en las empresas pequeñas que en las empresas grandes. Y comencé a reenmarcar esa respuesta en mi mente después en la noche y me pongo a pensar que si me lo volvieran a preguntar, contestaría un poquito distinto, que sería, yo creo que las empresas, especialmente las empresas familiares, tienen una ventaja competitiva ahorita. Y te digo por qué. Y cito a Clay Christensen de estrategia en Harvard para ese tema. Lo que hizo grande a las empresas multinacionales grandes es precisamente lo que previene que tú tengas la capacidad de hacer disrupción adentro de ellas mismas. Claro. Porque ya de alguna manera las configuraste para hacer esos buques gigantescos. Y Qué interesante. ¿Sabe que hay un punto de inflexión en cualquier empresa
que nace de ser una empresa pequeña, porque todas las empresas comienzan en una empresa pequeña, tienen ese espíritu de emprendedor, comienzan a crecer, se comienza a escalar, y llega un momento donde dice, ¿sabe qué? Oye, este es demasiado grande, este desorden es demasiado grande, hay demasiados riesgos. Vamos a traer un administrador, vamos a traer un operador. Y perdemos ese espíritu de emprendimiento, perdemos ese espíritu de innovar. Y comienzas a operar. Y operar, como tú sabes, tiene principalmente el objetivo de mantener, crecer, pero de manera ordenada, con márgenes de ganancia. Y no está mal. No, pero para nada. Tiene su momento. Tiene su momento. Entonces, ese ciclo de reinventarse es donde muchas empresas tienen un desafío muy grande. Mira, yo estuve hablando, volviendo al tema de Volcano, había una presentación, una conversación interesantísimo con Roberto Lara, el CEO de Castillo Hermanos. Castillo Hermanos, una empresa que tiene más de 138 años allá en Guatemala, que se ha diversificado en múltiples industrias, actividades económicas. Una empresa familiar con un footprint muy importante en Guatemala. En la región, en realidad. En la región hoy en día, y que ahora está diciendo, ¿sabe qué? Esto no es suficiente. Yo tengo que reinventarme. Yo tengo que poner innovación como una capacidad fundamental para garantizar el futuro de los próximos 100 años de esta empresa. Y volviendo a lo que tú dices, ¿no? Las empresas familiares tienen a su disposición un rol importantísimo en nuestra región, más que las empresas multinacionales. Total. Para mí son las empresas familiares que son... Las que van a mover ahorita. Claro, que tienen que moverse. Y mira la diferencia. Mira a un Roberto Lara, es un chico joven, brillante, top universidades, top of the class, viene de ser cuarta generación de una familia que fundó una cervecería hace 138 años. Pero te pones a pensar, entre él y sus reportes directos, que serán 7, 6, que todos más o menos están por el mismo rango, pueden tomar una decisión fundamental, como la que me acabas de decir. Uh-huh. Vamos a hacer un eje de innovación transversal en la compañía que tenga esta misión y que su trabajo sea darnos la compañía que queremos para los próximos 20 años, uh-huh, por ejemplo. ¿Cómo pasaría eso en Procter & Gamble, Coca-Cola, Unilever? Sí. ¿Qué tiene que pasar para que pase eso? Entonces, tiene que, obviamente, alguien en Dinamarca, en Estados Unidos o en Suiza tendría que decir, vamos a hacer esto y mover esa máquina para que pase. Sí, literalmente... Va a tardar 3 veces más. Hay en muchos análisis que yo he visto, se habla de 3 tipos de situaciones, ¿no? Están las empresas que están en shock, que literalmente el mundo cambió, no tiene idea de lo que pasó, pero están en shock y están probando de sobrevivir ante los cambios que se han dado. Esas son las empresas que lamentablemente, si no hacen algo fundamental, drástico, van a desaparecer o están desapareciendo. Entonces estamos en shock. Otros que están en shift. Shift son las empresas que tienen un líder como un Roberto Lara o un líder con visión que dice, ¿sabe qué? Tenemos que hacer un cambio fundamental, no solamente cómo hacer las cosas, pero también prepararnos para los cambios. Es más, yo quiero ser uno de los líderes en cuanto al cambio y la transformación de mi empresa. Y luego hay empresas, como por ejemplo el caso de Microsoft, que es una empresa que a mí me llamó mucho la atención y me sigue sorprendiendo cada día más y más los cambios que se han dado. Esas son las empresas que están en evolución, que ellos definen y toman el destino del resto. El destino de los demás, exactamente. Mira, envidia es otra. Entonces, no por nada son empresas que hoy en día son las que más valen en el mercado de bursátil. Que es otra presión, que hay un podcast solo para hablar de esa presión del market cap. Que yo te diría que uno de los temas más importantes que vemos ahora como board, para mí es regular esa presión. Y una de las grandes diferencias que yo veo en los boards donde no estoy, o cuando acabo de entrar versus cuando está ahí, es que al principio siempre hay un tema de fondos.
Y sí existe tal cosa como demasiados fondos. No, claro, Cuando lo he hablado, la gente me ve como con cara rara, pero tú sabes que mi rol en los boards, yo soy ingeniero en robótica. Sí. Finalmente mi rol es entender bien la tecnología, Claro. pero entender aún mejor el negocio. Y en algún momento, hace por ahí unos meses, había una oportunidad de hacer un extra round para ir a buscar una buena cantidad de capital extra en una de las compañías. Yo le digo, No lo hagas. no lo hagas. No. Y es sencillo el tema. La presión que te pone como emprendedor. Porque ahora, para llegar a unos cash flows que ahora van a hacer que te desenfoques de la joya que estabas creando y que te comiences a enfocar en plata. Sí. Y tal vez no es el momento. Hay un momento donde va a pasar. Y yo te soy sincero. El grip que tienen las compañías familiares para tener autonomía en esa presión es muy diferente a la que tiene, por ejemplo, Intel ahorita. No, y además, tú sabes, ellos tienen muchas veces una visión largo plazo. Por ser una empresa familiar, ¿qué es el caso? Sí. Puedo decir, ok, ahora voy a planificar una transformación de 7 años, de 10 años. Y y no necesitan demasiadas autorizaciones. Están ellos y el board. Exacto. Entonces, pero de nuevo, eso parte de nuevo de un líder transformacional que entiende literalmente, oye, mi modelo de negocio, que ha sido muy exitoso, me llevó hasta acá. Ya el mundo cambió. Vemos esos industry shifts, vemos esos señales débiles, vemos esas tendencias. ¿Cómo nosotros vamos a prepararnos hacia eso? Y seguro que hay empresas multinacionales que tienen los recursos, sin lugar a duda, tiene tanto recursos financieros, capital humano, clientes, mercado, etc. Pero por querer ser un buen operador, han perdido el espíritu del emprendedor. Y ese es el desafío. En las publicaciones que yo hago, acabo de hablar de posiciones que van a existir o que están empezando a existir o que van a existir en el futuro próximo. Una de esas posiciones es el Chief Entrepreneur Officer. Sí. Y no lo quiero abreviar a CEO porque podría confundirse, pero lo que acabas de decir es justamente eso. Y justamente en eso quisiera tal vez preguntarte para que la audiencia nos pueda ampliar su conocimiento sobre dos cosas. Uno es, hemos hablado varias veces sobre Weak Signals. Sí. Y lo hemos repetido durante este podcast. Weak Signals tienen un rol bien importante, también lo puedes explicar. Y en segundo es cómo esos Weak Signals se relacionan con, por ejemplo, esas 3 empresas que existen en toda empresa. Esa empresa o ese eje que se llama Core Business, que es lo que me da de comer, ese Grow Business y ese Explore. Explore Business. Sí. Mira, Weak Signal es un término, primera vez que lo escuché fue del libro de Rita McGrath. Exacto. Ella tiene un libro que se llama Seeing Around Corners y ella en ese libro habla claramente del poder no solamente ver esos señales débiles, pero traerlo, interpretarlos y traerlo al presente para efecto de tomar decisión. Muchas veces son tendencias regulatorias, pueden ser tendencias de mercado, puede ser tendencias de la tecnología o puede ser tendencias de cliente, ¿no? Hasta geopolíticas. Geopolíticas, que a veces va con la regulación. Pero sí, efectivamente, cuando pasan esas cosas, tú debes tener la capacidad para reaccionar. Ahora bien, nadie sabe qué va a pasar, ¿no? El que te dice que lo que va a pasar te está mintiendo porque de verdad nadie sabe. Solamente sabemos lo que pasa hoy. Ya mañana no lo sabemos. Pensamos que va a ser similar y ahí típicamente está el problema. Porque nosotros tenemos la capacidad de pensar de manera lineal y cuando estamos en una situación exponencial siempre nos vamos a equivocar. Ahí debe el arte del pensamiento lateral, ¿no? Exacto. Entonces ahí está muchas veces el poder de tener personas con ese pensamiento exponencial que pueden ver esos señales débiles y ver qué tan rápido van y qué tan rápido me va a impactarme a mí en mi negocio y cómo me tiene que preparar ante eso. Traer el concepto de señales débiles te va a obligar
primeramente como empresa, de expandirte. Por eso que las empresas están haciendo temas como Open Innovation, están haciendo los CVCs, ¿no? Corporate Venture Capital, que también fue un tema que podemos hablar en su momento. Vamos a abordar ahorita el tema de CVC. Sí, está el tema del Industry Shift, ¿no? Entender cómo las industrias están cambiando. A veces las empresas tienen algo que es como un faro, que lo único que ellos hacen es ver lo que está sucediendo y analizando. Obviamente, hoy en día con inteligencia artificial podemos hacer muchas cosas, pero de eso se trata. Pero al final del día, Alex, todo depende si con esa información voy a hacer algo. Haces algo, claro. Porque si me presentan informes muy bonitos de tendencia y no hago nada, de nada me sirve. Entonces, estrategia, como sabes, es tomar decisiones. Y ahí llegamos al otro punto que me preguntaste, que es el tema de estrategia sobre esos 3 horizontes. Ese 3 horizontes es un tema de McKinsey. McKinsey lo habló como efectos de horizonte, de enfoque, de estrategia. Y efectivamente está el horizonte core, el horizonte que más nos conocemos, que más... Es el que nos da de comer todos los días. Claro, y está más cerca de nuestra realidad, de lo que podemos gestionar, lo que podemos manejar. Ahí estamos hablando típicamente de medición de ventas, ingresos, operación, margen de ganancia, margen bruto, EBITDA, etcétera, etcétera. Son temas financieros que manejamos muy bien. Pero una vez que tú llegas al horizonte donde dices, ¿sabe qué? ¿Qué unmet customer need? Por ejemplo, Clay Christensen habló mucho de eso. La innovación muchas veces tiene que estar dirigido a identificar jobs to be done, necesidades de cliente que no tenemos. ¿Qué soluciones que podemos ofrecer a mis clientes hoy o otros clientes basado en mis capacidades? Eso le llamamos el horizonte de crecimiento. Es un horizonte donde posiblemente puedo manejar las cosas tal cual, pero quizás ofrecer servicios diferentes, combinar ciertas cosas que no lo estaba haciendo. Que por ahí puede venir muchas de las innovaciones, en combinación de cosas que ya existen. Claro. Ahí quizás puedo tener un partnership diferente, hacer la cosa diferente, un modelo de negocio diferente, en vez de venderlo por unidad, canal, claro. Voy a venderlo por suscripción, pero al final estoy haciendo lo mismo. Eso es, de alguna manera es innovación incremental. Exactamente, es un buen punto, sí. Muchas veces lo asocian con innovación incremental. Lo que es la parte radical, exploratoria, de experimentación, es el tercer horizonte. Y eso es la parte donde más entra en el tema de señales débiles. Porque a través de los señales débiles puedo comenzar a experimentar para poder probar. A medida que yo puedo probar más rápido, más eficiente, con una mayor cobertura, voy aumentando mi competitividad. Una señal débil podría ser una nueva regulación, por ejemplo, en Panamá, para que permita una facilidad para implementar tomas eléctricas para recarga de autos, por ejemplo. Sí. Entonces, que quitara o que promulgara ese tema o que diera créditos blandos para el que lo quiera emprender. Tú comienzas a entender que hay una señal débil que puede abrir un mercado para un nuevo elemento de movilidad que no solo se circunscriba a carros. Claro. Que podría derivarse de ese tema. ¿Eso podría hacerse como un ejemplo de señal débil? Puede ser. El tema de drones. Drones hoy en día han cambiado lo que es la guerra lamentable en Ucrania y Rusia, donde drones ha sido un factor determinante en esa guerra. ¿Cómo eso va a cambiar lo que sería conflictos en el futuro? ¿No? Pensando de un señal que está ahí. Claro. ¿No? ¿En qué momento vamos a tener drones que de verdad pueden mover, digamos, paquetes grandes? ¿No? Hoy, que hay mucha experimentación de Amazon. Por eso, mucha experimentación. Pero tú y yo sabemos que la tecnología eventualmente va a llegar a un punto donde eso va a ser posible. Y ese señal débil, ¿cómo me cambia a mí como transportista, como empresa de logística? Si esos drones eventualmente vienen y pueden movilizarse de esa forma. Y los activos en los que yo tengo invertidos, mucho del capital posiblemente se vuelvan secundarios. Claro. Entonces, una de las señales débiles más interesantes que a mí me gusta conversar cuando lo explico es la impresora de 3D. Ajá. Cómo la impresora de 3D, por ejemplo, puede ser una señal débil para algo tan radicalmente diferente como la industria marítima, de transporte marítimo. Por supuesto. Como cada vez que lo explico, generalmente en clase la gente dice, no le veo la relación de impresora con transporte marítimo.
Y le digo, ¿qué pasa si yo tengo que dejar de transportar piezas, por ejemplo, o mock-ups o maquetas para hacer algo? Si yo realmente puedo mandar el plano digitalmente y lo puedo imprimir en el otro lado del mundo sin tener que transportarlo. Eso es, de alguna manera, un principio muy lento de una teletransportación de una pieza. Claro. Recuerdo en algún momento estuve en el INCAE y una de las simulaciones más interesantes que hicimos con un equipo muy interesante de personas que aprecio mucho, como parte de una de las clases, era una simulación donde éramos una compañía que teletransportaba cosas. No personas, pero cosas. Y suponía que estábamos en un viaje imaginario en el tiempo donde ya esa tecnología estaba disponible y yo era el CEO y tenía un equipo de C-levels que manejábamos una compañía que se llamaba Tigre Express. Y esa compañía se dedicaba a eso. Y me acuerdo que ese fue el primer tema que yo tuve. Si esta cosa existe, ¿a quién va a disrumpir? Y lo primero que se me ocurre es el transporte. Cuando hicimos el caso, tuvimos que hacer el caso para que me diera cuenta de ese tema y fue súper interesante. Claro. No es un comercial para el INCAE, pero fue de las mejores simulaciones que he hecho en mi vida. Claro. Y duró 3 días. Sí. Y había de todo. Sí. Yo te diría que el tema de las señales débiles, el tema de Core, Growth y Explore, dan paso a uno de los temas más importantes que quiero que hablemos hoy, que es el tema de que para explotar esa parte de Explore, que Explore es riesgo, Explore es quién sabe si lo que voy a explorar es experimentar. Sí. Me pueden salir más. La estadística de startups es 20% de éxito. Lamentablemente que sí. Vale. Sí. Entonces, saber que vas a ir a entrar a ese mundo donde solo 2 de cada 10 intentos son exitosos. Pero que cuando eres exitoso, tienes exit strategies de 6, 10x, 8x, que difieren mucho de tu 10% de EBITDA, 12% de EBITDA, con el cual ya en el core eres muy bueno. Ahora, en mi perspectiva, Glenn, y quisiera conversarlo contigo, es el principal habilitador de ese Explore. Ese Explore no existe en las compañías hasta que existe un habilitador que se llama Corporate Venture Capital o CVC. Sí. Háblanos un poco más del rol de CVC en el Explore. Antes de entrar en ese tema de CVC, tú mencionaste algo interesante cuando tú te referiste al porcentaje de éxito, ¿no? Sí. Éxito define muchísimo o está definido por base de tus expectativas. Sí. Entonces, son mis expectativas que me dicen si tengo éxito o no. Si mis expectativas son bajas, bueno, perfecto. Tuve éxito aún teniendo resultados muy bajos. Exacto. Y eso se ha pasado un poquito en tema de innovación. Aquí hay muchas empresas en nuestra región, en Latinoamérica y otra parte del mundo, que han creado lo que llamamos el Innovation Theater, ¿no? Para experimentar, para explorar. Vamos a crear un área diferente a lo tradicional y vamos a llamarlo Innovation Lab. Think Tank. Pintamos las bancas de colores. Exactamente. Tenemos ese feeling, esa experiencia diferente. Que es bueno también tener ese ímpetu, ¿no? Claro, pero al final, si tú no tienes una estrategia, una gestión de la innovación, de nada te sirve. Y eso ha pasado muchas veces que creamos esos Innovation Labs y no pasa nada. Ahí hay un montón de ejemplos. Entonces, Corporate Venture Capital viene porque un poquito FOMO. Muchas de las empresas vieron los VCs tomando posiciones importantes en empresas que están creando la disrupción de esas empresas tradicionales, los incumbentes. Entonces los incumbentes dijeron, ¿sabe qué? Yo no puedo esperar que alguien me va a robar el mandado, ni tampoco que me va a quitar mi market share. Yo tengo la misma plata, yo puedo ponerla. Yo también puedo ponerla. Es más, tengo una ventaja sobre el VC. Yo ya sé el negocio. Yo sé del negocio. Yo tengo los clientes, yo tengo el conocimiento, yo tengo la infraestructura. Y ahí comenzó el tema de Corporate Venture Capital como un elemento que tiene 2 vertientes, ¿no? Tiene el elemento estratégico y tiene el elemento financiero. Y hay empresas que dicen que mi CVC es meramente financiero, lo manejo a través de mi unidad de inversión, mi equipo de M&A, mi equipo de Private Equity, ellos lo manejan como un fondo de inversión. O tengo mi equipo estratégico que lo usa como una especie de aprendizaje, de experimentación temprana, de apoyo, que eventualmente también puede ser un spin-in de esa empresa en cual traerlo adentro.
¿no? Entonces ya eso tiene una connotación más estratégica, más de innovación que quizás tradicionalmente. Casualmente, en el caso de Castillo Hermanos, ellos crearon su CVC y hablaron del rol que ha tenido su CVC. Yo conozco el equipo. José Antonio está con... Andrés okay. Sacristón. Andrés, en su momento, tuve la oportunidad de hablar con ellos en una etapa temprana para quizás ayudarles, orientarles un poquito. Pero curiosamente, lo que él me dijo, Glenn, es que los CVCs colaboran de una manera interesante. Él dijo que él pudo hablar con el CVC de FEMSA, de Bimbo. Todas esas empresas están dispuestas a compartir información. Por la simple razón es que cada CVC es diferente. No hay cosa que yo puedo copiar y aplicarlo porque de nada me sirve. Eso es un ecosistema súper positivo. Totalmente diferente a lo que quizás puede ser la innovación, donde digo, sabe que no es mío. Súper secreto, claro. Súper secreto. Incluso ahí también hay diferencias de opinión. Yo, de hecho, creo que la innovación se puede hacer de múltiples formas, pero bueno. Open Innovation es una, a través de partnerships, a través de co-creación, en fin, hay muchos modelos, pero volviendo al tema de CVC, es curioso que los CVCs, y hay más de 7,000 CVCs en el mundo, en Panamá no hay, hasta menos que yo sepa, no hay en Panamá todavía, salvo que ¿No crees que es curioso que en un lugar donde el booming financiero de servicios que ya son terciarios sea bastante mayor que el de Guatemala? Sí. En Guatemala es un país donde el PIB está muy influenciado por el sector primario. Sí. Y el sector secundario y terciario es bastante diferente, yo diría que relativamente diferente comparado con el de acá. Obviamente te digo relativo porque en porcentajes, la economía en valores absolutos de Guatemala es bastante superior a la de Panamá, pero en términos relativos, esos pesos son bien distintos. Y aún allá, siendo un peso relativo más pequeño de los sectores terciarios, ya hay una cultura de CVC muy fuerte, muy marcada, y aquí hay todavía cero. Y las sedes de las multinacionales están aquí. Sí, sí. ¿Qué piensas de este? Mira, para mí es un tema de awareness, ¿no? El conocimiento. A veces un CVC puede iniciar a tener impacto muy rápido, con poca inversión, pero simplemente hay un desconocimiento, ¿no? En mi opinión. Yo pienso que no es un tema de que, pero importante rescatar que en Guatemala, de nuevo, las empresas, a lo menos la con cual yo tuve la oportunidad de hablar, están viendo la necesidad de invertir en el país para precisamente apoyar al emprendedor, porque ellos también fueron emprendedores en su momento y tuvieron la oportunidad de crecer entonces hay un elemento estratégico, pero también hay un elemento de, oye, yo quiero apoyar, yo quiero dar, ¿no? Y quizás eso es un tema donde nosotros salimos de la filantropía y comenzamos a hablar de inversión. Y de retorno. Y de retorno, ¿no? Y tener impacto real. Yo de verdad pienso, Alex, que podemos hacer bastante trabajo en apoyar a las empresas, montar su CVC, ¿no? Crear una estrategia de CVC amarrado al tema de la transformación y la innovación. Cuando comenzamos a vincular esas cosas, es donde yo pienso que quizás va a ser un tema más fácil de digerir. Yo creo que es la diferencia entre que la región como está hoy acelere de una manera exponencial. Si nosotros pasamos hoy y comenzamos a entender que ese eje o ese horizonte, como le llama McKinsey, de Explorer, que tiene todo un negocio, donde puede hacer spin-outs, spin-ins, para de verdad innovar y no incrementalmente, no hacer una salsa con otro sabor de las que ya hacen, ¿me entiendes? Sino ir a encontrar una necesidad que no sabíamos que existía, ese wow factor que le llama el diagrama de Kano. Sí. Yo te diría que depende de que ese ecosistema de CVCs madure. Y yo creo que el rol que hemos estado jugando desde hace ya algunos meses, haciendo esa siembra de inducción de eso, creo que es importante.
uno de los temas que más he visto yo marcado, por ejemplo, es de que al ser una etapa tan temprana en el concepto de CVCs, he visto approach dramáticamente distintos al que se espera. Te doy una idea. Se hace un CVC. Entonces, esa compañía tiene cierto tamaño y dice, vamos a hacer un corporate venture capital, vamos a dedicarle $20 millones, vamos a iniciar con eso, es un capital semilla, y hay unos targets, ¿no? Esos $20 millones tienen que convertirse en 5 años en 50. Sí, hay un tesis. Hay una tesis detrás de eso. Una tesis de inversión. Y hay una tesis detrás de los por qué que van a ir a buscar. Entonces, creo yo que a veces, y no quiero ser categórico aquí, quiero ser muy conservador en lo que voy a decir, pero se elige a la cabeza del CVC, muy al margen de que sea o no que lo traigan de la compañía, más allá que la persona, el mindset de la compañía se lleva ahí. Y yo sí creo que ese es uno de los grandes errores. Definitivamente no es lo que pasa con Sacrison, porque Sacrison es una persona brillante en ese sentido, te digo que es un excelente choice. Pero, por ejemplo, lo que sí he visto en otras multinacionales grandes en México, por ejemplo, es que agarran y le dicen a alguien de la operación, de alguien que ya está dentro de la operación, que ya tiene el mindset hecho para el horizonte de growth, que ha vivido el growth los últimos 15 años, 20 años. Y le dice, ahora vas a hacer Explore. Sí. Y ese cambio a veces es tan dramático casi que no pasa. A veces no es posible. Esto no es posible. Entonces, terminas poniendo como head del CVC a alguien que de alguna manera su subconsciente está tratando de llevar esos $20 millones a hacerlo de siempre. Sí. Y termina haciendo innovaciones incrementales at most. Y en muchos de ellos, conozco al menos 2, que llega un punto donde te frustras porque dices, no encuentro nada. Y la cosa está ahí. Los problemas están ahí para resolverse. Los jobs to be done, de Clay Christensen. Y también están los emprendedores que tienen el tema. Pero si no logras ver nada, es porque tal vez estás viendo en el lado, tal vez no en el lado equivocado, pero sí con los lentes equivocados. Sí. No, totalmente de acuerdo. Y eso es parte del éxito, ¿no? Hablando del éxito, de expectativa del CVC, es poner la persona apropiada y que haya la gobernanza apropiada del CVC. A veces, y parte de lo que uno tiene que evaluar cuando tú ayudas a la empresa con su estrategia de CVC es precisamente quién toma la decisión. Si es el CFO, estás mal. Ese es de los mayores, y te lo digo yo que he sido CFO un buen rato. Sí. Con todo el respeto a los CFOs, pero esto es otro animal. Es otro juego. Sí. Este no es un juego financiero. Sí. No es un juego financiero, al menos no a corto plazo. ¿Y sabes cuándo te das cuenta? Cuando te vas a Silicon Valley, cuando te vas al ecosistema de Boston, cuando te vas al ecosistema de Holanda. De Israel. Claro. Que las decisiones, que finalmente son entidades financieras, los VCs, te das cuenta que las decisiones no se toman necesariamente de una manera netamente financiera. Claro. Hay un buen peso, te diría yo, de un conceptual, del thesis que acabas de mencionar, y hacia dónde está apuntando ese mundo. Sí, entonces, ¿cuál es nosotros llamamos la salsa secreta, ¿no? The secret sauce. Secret sauce, donde tú dices, ok, ¿cómo yo voy a asegurar que las empresas en cuales yo invierto me van a dar algún tipo de valor? Entonces, de nuevo, el valor puede ser de lo más básico, es decir, invierto y aprendo de mi inversión, o ayuda a esta empresa a crecer, a obtener cierta tracción, ayudo a escalar, perfecto, y tengo una actividad económica, un modelo de negocio diferente a lo que he tenido principalmente, y eso para mí me explore. Pero el tercer elemento, y no menos importante, es el roll-in o el spin-in. Es cuando ya la empresa tiene cierto nivel que ha probado, ¿no? Tiene no solamente problem solution fit, pero también ha podido tener cierto product market fit, y tú dices, hay algo acá. Hay un potencial de Hay un potencial. Importante. Entonces, para no perder esa inversión, ese crecimiento, y ahí ya entramos un poquito en tema de M&A, asegurar que cuando yo integro esta empresa en el mothership, en la digamos, el monstruo del core, no se lo coma a mi mindset. No se lo come toda y lo mata. A company cannot disrupt from within. Hay ese adagio, creo que es bien importante.
Exacto. Y no hay, hay pocas personas, hay pocos líderes que ven eso de esa forma y piensan que, bueno, nosotros no vamos a ser el próximo Kodak, no vamos a ser el próximo BlackBerry, no vamos a ser, tú sabes, aquí hay un montón de ejemplos. Hay un montón de ejemplos que siempre hablamos, pero eso sigue pasando. Hey, el caso de Volkswagen es un ejemplo que estamos viendo, digamos, diariamente, cómo ellos están pasando por una situación muy difícil. Están a punto de rendirse. Sí, porque no están viendo la luz y han hecho de todo para poder ser un factor importante en el mundo de carros eléctricos. Escucha lo que te digo de Intel. Intel está entrando tarde a una fiesta que no puedes llegar tarde. La fiesta del GPU. Y eso es importante. ¿Y tú me quieres decir que ellos no tienen el conocimiento? No, Por supuesto o no tenían el capital para hacer, o no tenían la visión para hacer. Claro que la tienen. Sí. Y yo te digo que lo que me acabas de decir ahorita tú es que quien toma la decisión finalmente es una decisión bien, bien dura. Decir, ¿sabes qué? No vamos a entrar. Y finalmente, they are entitled to take their decision. Sí. Tú sabes que muchas veces el mayor detractor de la innovación son los buenos clientes de hoy. Los clientes que tú tienes hoy en día. Acabas de pegar un excelente punto. Los clientes que tú tienes hoy en día a veces son tu mayor detractor porque tú quieres mantenerlos, tú los quieres crecer, etcétera, pero no, quizás no son los clientes que te va a llevar a donde te tiene que llevar. Ya ese cliente cambió. Yo estoy seguro... Pero tampoco lo puedes dejar hoy. No lo puedes dejar, así que ¿cómo tú vas a trabajar? Y por esa misma razón tenemos que hablar de estrategias de múltiples horizontes. Y ahí el CVC sigue siendo importante. Claro. Porque si lo manejas dentro de un concepto de venture capital, es una empresa aparte. Sí. Es una inversioncita que yo tengo ahí, agarré esos 20 millones y los puse 5, 10, 15. Y voy probando ese cliente nuevo, ese perfil de cliente nuevo. Y no lo tengo que mezclar. Y por lo general, las buenas prácticas, las prácticas líderes dicen no mezclarlas. Te soy sincero, yo tengo mi dosis. Bueno, tú pasaste por eso, ¿no? Yo tengo mi dosis de intentos de mezclarlas, que obviamente en mi etapa de multinacional, I didn't take the shots. Esas decisiones se tomaban bastante, 14, 15 posiciones arriba de en el food chain. Y sí tuve mi dosis de tratar de integrar algo que la razón por la que se compró era porque era distinto. Uh-huh. Y cuando lo integras, te das cuenta que arruinaste una compra bastante grande, ¿no? Sí, pierde valor. Pierde el valor, y sobre todo el valor intangible de la arquitectura de marca, el brand equity que tienen algunas marcas. Las multinacionales, yo diría que el 100% de las multinacionales de hoy en día en el mundo de Food and Bev se han nutrido de M&A. Hay una buena porción de crecimiento inorgánico de ahí. Sí. Y yo te diría que los grandes errores que he visto ahí, he visto muy pocos donde realmente agarras una compañía, un competidor familiar pequeño o multilatino pequeño y lo integras 100% a tu ecosistema y he visto muy pocos que funcionen de verdad. Sí. Todos de alguna manera que haces eso, pierden brand equity. Los que mejor les va son a los que los compras y los dejas. Lo dejan. Sí, lo dejan y... Bueno, ya lo que les das realmente es valor, porque les das más recursos, les das sinergia, les dices, no sé, tal vez ahórrate un montón, porque ahora si compramos entre los dos nuestras materias primas, seguramente nos va a salir de una manera mucho más barata. Todo lo que es la parte del modelo operativo. Claro, pero no te metes con estrategia. Sí, con el negocio como tal, es la estrategia. No, es totalmente de acuerdo. Y eso a veces, ahí donde... tú ves que no ha tenido la claridad de decir, oye, el por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Y sin esa estrategia clara, va a pasar eso y va a continuar pasando, ¿no? Y de nuevo, yo pienso que estamos en una situación sumamente interesante de lo que va a pasar ahora. Inteligencia artificial, entre otras, pero hay un montón de otras tecnologías emergentes, cambios que se están dando, que está poniendo a muchas empresas, líderes de negocios, empresarios, a tener que repensar bien. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a ser el que está en shock, el que va a tomar las riendas, es decir, va en shift, o la que va a ser el que va a marcar los cambios que vienen? ¿Qué te parece si para el próximo podcast ponemos algunos temas en la mesa? ¿Qué te parece si hablamos de
el rol de Panamá en el juego de los semiconductores y en esta guerra de semiconductores, empezando con el CHIPS Act. ¿Qué te parece si nos traemos un par de invitados de la Comisión de Semiconductores? Me parece perfecto. Yo he escuchado tanto de semiconductores y el desafío o ambición, aspiración de Panamá de querer ser un jugador en este tema. Y me encantaría poder hablar para ver cómo podemos aportar, ¿no? Alex, tú y yo, en ese sentido, haciendo las preguntas y también aportando con ejemplos, ¿no? De otras regiones, otros países. Holanda, como miras. Holanda es una de esas, pero también Gran Bretaña, que tiene también un sector importante de semiconductores, y comenzar a hablar más y más sobre este tema. Entonces, temas siguientes, semiconductores. Vamos a tratar de traer a los actores que realmente son protagonistas, Tireo, porque yo creo que hay mucha gente hablando muchas cosas, pero vamos a tratar de ver a quién traemos muy sólido en el protagonismo de la comisión. Número 2, me encantaría que habláramos de algunos emprendimientos clave que yo creo que hay que ponerles el ojo dentro de la región, que hemos estado viendo en las últimas competencias. Ayer vimos en el World Cup algunas. Yo tuve el agrado de ver chiquillos el sábado pasado. Yo sé que tú vas a estar de juez en esa final. Sí, yo estuve en la semifinal. Y yo creo que de ahí, de lo que te puedo decir de gente que nosotros como jueces pasamos a la final que vas a ver tú, vimos 22 emprendimientos, de los cuales hay un buen par que son... ¡Wow! No, mira, lo que está haciendo Innovation y Karen, nuestra amiga Karen, está cambiando genial, el mundo. Es genial, de verdad. Y el tercero, creo que me encantaría que pudiéramos hablar de esta actualización de el modelo de ChatGPT que salió ayer. Seguramente para cuando salga al aire este podcast ya no va a ser algo tan novedoso, pero sí me interesaría mucho, porque creo que no es una actualización de modelo. Creo que es un modelo distinto de Deep Learning. Sí. Por primera vez disponible para el público. Todavía el Functional Spec es secreto, no se divulga como pasa con todas las otras versiones que se ha divulgado del Functional Spec, y que tú te puedes dar una buena divertida leyendo por un buen par de horas cómo está armado y cómo es el modelo funcional. No lo publicaron. Y porque realmente lo que cambió no es un LLM más grande. Esto es una nueva manera de procesar el prompt. Arquitectura diferente, ¿no? Es una arquitectura diferente, y yo creo que, tal como nos lo preguntaron ayer, el Deep Learning es una de esas weak signals que me encantaría que la tocáramos en este programa, y eso me da una idea para el nombre de este podcast. ¿Cuál es? Weak Signals. Weak Signals. Me gusta. Me parece bien. Me gusta. Yo creo que esto es todo. Te agradezco mucho, Glenn. A ti. Yo sé que esto es el primero de muchos más que vienen, porque hay muchas cosas que vienen por delante, y ojalá que con esta conversación, la próxima vez te voy a acompañar con tu roncito. Tenemos que hacer mejor producción ahora. Pero ya vamos aprendiendo. Aprendiendo, y de verdad te agradezco, Alex, por la iniciativa, y con mucho gusto. Cuenta con mi apoyo. Genial. Gracias por quedarse hasta el final. Creo que este va a ser el primero de muchos. Espero que esta comunidad vaya creciendo. Creo que ya tenemos un nombre para el podcast, que es Weak Signals and Run. Y vamos a estar hablando de varios temas después: semiconductores, GPT, nuevas actualizaciones, nuevas maneras de hacer negocios y emprendimiento interesante. ¿Cuál va a ser la próxima gran unicornio que nosotros vemos? Síganos en nuestras redes sociales. Vamos a estar definitivamente en Instagram y haciendo microclips en TikTok para que sean más digeribles. Y hasta la próxima. Gracias, hermano. Buena esa.